El nihilismo es una corriente filosófica que niega la existencia de valores objetivos, significado o propósito en la vida. La palabra nihilismo proviene del latín nihil, que significa nada. En esencia, el nihilismo considera que la vida carece de un sentido inherente y que los sistemas de creencias tradicionales son vacíos de significado. Conceptos clave del nihilismo: negación de la verdad absoluta. Los nihilistas rechazan la idea de que exista una verdad o realidad objetiva y universalmente válida. Rechazo de valores. Niegan la existencia de valores morales, éticos o religiosos intrínsecos. Ausencia de propósito. Consideran que la vida no tiene un propósito intrínseco ni un destino predeterminado. Significado construido. Aunque niegan un significado inherente, muchos nihilistas aceptan que los individuos pueden crear sus propios significados y valores. Figuras importantes. Friedrich Nietzsche es quizás la figura más influyente en el nihilismo, quien exploró la muerte de Dios y la creación de nuevos valores. Arthur Schopenhauer influyó en el pensamiento nihilista de Nietzsche. Martin Heidegger relacionó la verdad con la existencia del ser humano y la pérdida de sentido con la falta de existencia. Tipos de nihilismo. Nihilismo activo. Implica la negación de los valores existentes para crear otros nuevos y afirmar la vida. Nihilismo pasivo. Conlleva la negación de los valores sin una búsqueda de alternativas, a menudo asociado con la desesperanza y la autodestrucción. Nihilismo en la actualidad. El nihilismo sigue siendo relevante en la filosofía contemporánea, especialmente en la discusión sobre la falta de sentido en un mundo globalizado y secularizado. Algunos filósofos contemporáneos exploran cómo el nihilismo puede ser una oportunidad para la creación de nuevos valores y significados. El nihilismo es una corriente filosófica que cuestiona la existencia de un significado objetivo en la vida, pero también puede ser un punto de partida para la creación de nuevos valores y propósitos. El nihilismo, del latín nihil, nada, es una doctrina filosófica que considera que al final todo se reduce a nada, y por lo tanto nada tiene sentido. Rechaza todos los principios religiosos, morales y noceológicos, a menudo fundamentándose en la creencia de que la vida no tiene sentido, de que no existe una deidad, puesto que la naturaleza y el universo son indiferentes con el ser humano, sus valores y su sufrimiento, de que no existe un fin último teleológico en presencia de un orden divino toda vez que Dios ha muerto, de que no hay una verdad absoluta y de que la realidad es aparente. El nihilismo suele presentarse como nihilismo existencial, forma en la que se sostiene que la vida carece de significado objetivo, propósito o valor intrínseco, a diferencia de los conceptos filosóficos orientales de la nada, expresados en los conceptos de Guji o Sunyata. 1. El nihilismo se puede considerar crítica social, política y cultural a los valores, costumbres y creencias de una sociedad, en la medida en que éstas participan del sentido de la vida, negado por dicha corriente filosófica. El término nihilista fue creado por el novelista ruso Iván Turgenev en su novela Padres e Hijos 1862. Nihilista es la persona que no se inclina ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe y se extendió de manera extraordinaria en la sociedad rusa de la segunda mitad del siglo XIX con distinto significado. Para los conservadores era ofensivo, para los revolucionarios demócratas era una señal de identidad. Friedrich Nietzsche estructuró la conceptualización del término, pero este ya existía como corriente en la antigua Grecia representado por la escuela cínica y en el escepticismo. El nihilismo niega aquello que pretenda un sentido superior, objetivo o determinista de la existencia puesto que dichos elementos no tienen una explicación verificable. En cambio, es favorable a la perspectiva de un devenir constante o concéntrico de la historia objetiva, sin ninguna finalidad superior o lineal. Es partidario de las ideas vitalistas y lúdicas, de deshacerse de todas las ideas preconcebidas para dar paso a una vida con opciones abiertas de realización, una existencia que no gire en torno a cosas inexistentes. En este sentido el nihilismo no significa creer en nada, ni pesimismo ni mucho menos terrorismo, como suele pensarse, si bien estas acepciones se le han ido dando con el tiempo a la palabra. De todas formas hay autores que al nihilismo, entendido como negación de todo dogma para dar apertura a opciones infinitas no determinadas, lo llaman nihilismo positivo, mientras que al sentido de negación de todo principio ético que conlleve la negligencia o la autodestrucción lo llaman nihilismo negativo, aunque también se los conoce como nihilismo activo y nihilismo pasivo. Una de las referencias más lejanas se encuentra en el filósofo sofista Gorgias, quien afirmaba: nada existe, si algo
existe no es cognoscible por el hombre, si fuese cognoscible, no sería comunicable, o en la actitud vital del discípulo de Antístenes, Diógenes de Sinope, el nihilismo es una corriente filosófica profunda y provocadora que ha generado tanto admiración como temor. ¿De qué trata el nihilismo? El nihilismo sostiene que no existe un sentido objetivo, valor absoluto ni propósito intrínseco en la vida, la moral, la religión o el conocimiento. En otras palabras, nada tiene un valor en sí mismo, no hay verdades universales, no existe un sentido preestablecido de la vida. Es una filosofía de la negación de lo establecido, cuestiona todas las estructuras, creencias y verdades consideradas eternas. Quien apoya esta filosofía y por qué, Friedrich Nietzsche, aunque la critica también, no fue un nihilista tradicional, pero analizó el nihilismo como una crisis cultural de Occidente. Dijo que Dios ha muerto, para señalar la caída de las creencias religiosas tradicionales. Propuso superarlo creando nuevos valores a través del superhombre, Übermensch. Jean-Paul Sartre, existencialismo ateo. Aunque no se llamaba nihilista, aceptó que la vida no tiene sentido dado. Decía, el hombre está condenado a ser libre, es decir, debe crear su propio sentido. Émile Cioran, filósofo pesimista que abrazó plenamente el nihilismo, viendo la vida como absurda, escribió sobre el vacío, la muerte, el sufrimiento y la falta de sentido como elementos centrales de la existencia. Martin Heidegger analizó el nihilismo como una etapa del pensamiento occidental. Decía que el olvido del ser nos había llevado al nihilismo. Engranaje, ¿cómo podemos utilizar el nihilismo y para qué? Aunque suena negativo, el nihilismo puede tener usos liberadores si se comprende bien. Marca de verificación gruesa blanca: uso positivo o constructivo. Romper con dogmas religiosos o morales impuestos. Reinventar valores personales y auténticos. Aceptar la libertad radical. Si nada tiene sentido dado, puedes construir el tuyo. Marca de cruz: riesgo negativo. Puede llevar al vacío existencial, la apatía, el hedonismo sin límites o incluso al suicidio si se toma como desesperanza total. Porque fue importante y cómo. El nihilismo fue clave en varios momentos históricos, edad moderna y contemporánea. En el siglo XIX, el avance de la ciencia, la caída de la religión y el relativismo moral hicieron que muchos pensadores dijeran, el mundo está perdiendo sus fundamentos. Preparó el camino para el existencialismo, el posmodernismo y la crítica cultural. En la cultura, inspiró novelas, cine, arte y música que exploran el vacío, la duda, el absurdo y la rebelión, como en Dostoyevsky, Camus, Fight Club, etc. ¿Qué es? La negación de todo valor o sentido objetivo. ¿Quién la apoya? Nietzsche, Sartre, Cioran, Heidegger, con matices. ¿Cómo se usa? Para cuestionar dogmas, crear sentido propio, pero puede llevar al vacío. ¿Por qué fue importante? Porque cambió la forma de ver la moral, la religión, el arte y la vida misma. El nihilismo ha sido una de las filosofías más polémicas y malinterpretadas de la historia. Ha sido usada tanto para el bien como para el mal, ha recibido críticas intensas y se le ha atribuido responsabilidad en crisis sociales y personales. Marca de verificación gruesa blanca: nihilismo fue utilizado para el bien. Sí, en algunos casos. ¿Por qué y cómo? Liberación del dogma. Como rechazó religiones autoritarias, ideologías rígidas y normas morales impuestas. Porque fue positivo, permitió que muchas personas empezaran a pensar por sí mismas, construir sus propios valores y buscar un sentido más auténtico. Cambio cultural y artístico. Inspiró movimientos como el existencialismo, el surrealismo, el punk y el absurdismo, que dieron voz a quienes no se sentían representados por los valores tradicionales. Crítica a sistemas opresivos. Sirvió para desenmascarar estructuras de poder que se presentaban como verdades eternas: gobiernos, religiones, empresas o instituciones corruptas. Marca de cruz: nihilismo fue utilizado para el mal. Sí, también. ¿Por qué y cómo? Desesperanza y vacío. Como algunas personas lo interpretaron como que nada importa, lo cual llevó a conductas destructivas, autodestructivas o violentas. Ejemplo, algunos nihilistas rusos del siglo XIX practicaron terrorismo político, argumentando que no había ley ni autoridad legítima. Calavera y huesos cruzados: justificación del cinismo o la crueldad. En su forma más extrema, algunos usaron el nihilismo para decir, si no hay bien ni mal, todo vale. Peligro: puede usarse para justificar el egoísmo, la indiferencia o incluso crímenes. Como fue criticado el nihilismo y por qué. Principales críticas: lleva al colapso moral.
Se dice que al negar todos los valores, el nihilismo deja al ser humano sin guía moral. Críticos religiosos, humanistas y algunos filósofos como Albert Camus, quien llamó al nihilismo el suicidio filosófico, es incoherente. Algunos argumentan, si nada tiene sentido, ni siquiera el nihilismo tiene sentido. O sea, se autodestruye como idea, provoca sufrimiento psicológico, puede generar angustia existencial, depresión, ansiedad o apatía total. Por eso, muchos filósofos como Nietzsche quisieron superarlo, no quedarse estancados en el cómo se cree en el nihilismo, porque, generalmente no se cree en el nihilismo como una religión o fe, se llega a él como una conclusión. Caminos comunes hacia el nihilismo, desencanto religioso, pierdes la fe, fracaso de sistemas políticos o morales, crisis personal o existencial, lectura filosófica profunda, como Nietzsche, Schopenhauer o Cioran. Se cree en él cuando uno deja de encontrar sentido en lo tradicional, y empieza a dudar de todo valor externo impuesto. ¿Fue creado para el bien o para el mal? No fue creado como algo bueno o malo. Fue una respuesta histórica a un cambio de época por origen. Surgió en el siglo XIX, cuando las religiones tradicionales perdían fuerza y la ciencia y el pensamiento moderno tomaban el control. Nietzsche, por ejemplo, no creó el nihilismo, pero lo nombró y analizó como un problema cultural inevitable. El nihilismo no fue un proyecto con intención moral, sino un efecto del colapso de las creencias tradicionales. Fue usado para el bien, sí, liberó del dogma, inspiró cambios culturales. Fue usado para el mal, sí, justificó el vacío moral, apatía y violencia. Fue criticado, sí, por llevar al colapso moral y la incoherencia. ¿Por qué se cree en él? Por crisis de fe, razón, moral o sentido. ¿Fue creado para el bien o mal? No fue creado con fines, sino que surgió como reacción al colapso de los valores tradicionales. El nihilismo no fue inventado por Nietzsche. Aunque Nietzsche es el filósofo más asociado al nihilismo, no lo inventó. El término nihilismo aparece en Rusia en el siglo XIX y ya existía como crítica a la religión y a la autoridad mucho antes de Nietzsche. Rusia fue la cuna del nihilismo radical. En el siglo XIX, jóvenes rusos, nihilistas, destruyeron imágenes religiosas, rompieron normas sociales y promovieron el ateísmo y la ciencia como nuevas guías. Iván Turgenev los retrató en su novela Padres e Hijos, donde un personaje llamado Bazarov es uno de los primeros nihilistas literarios. Dostoyevsky predijo los peligros del nihilismo. En novelas como Crimen y Castigo y Los demonios, Fyodor Dostoyevsky mostró cómo el nihilismo puede llevar a la locura, el crimen y el suicidio, si no se encuentra un nuevo valor que lo supere. Nietzsche no era nihilista, quería superarlo. Mucha gente cree que Nietzsche era un defensor del nihilismo, pero él lo consideraba una crisis que debía ser superada. Para eso propuso figuras como el superhombre, Übermensch, y conceptos como la voluntad de poder, una forma de crear nuestros propios valores. Calavera y huesos cruzados, Dios ha muerto, no es literal. La famosa frase de Nietzsche, Dios ha muerto, no significa que Dios existió y murió, sino que la creencia en Dios ha perdido su poder en la cultura moderna. Según él, eso dejaría un vacío que podía llenarse con el nihilismo, o con una nueva forma de vivir. Influyó en el arte, el cine y la música. El nihilismo inspiró toda una estética del oscuro, lo absurdo y lo rebelde. El club de la pelea, Fight Club, personaje nihilista que destruye el sistema. El movimiento dadaísta, arte absurdo, sin sentido, contra la lógica. Bandas punk y metal, como The Sex Pistols o Nirvana, letras nihilistas y existencialistas. Videojuegos como Dark Souls o Nier Automata exploran el sentido del vacío, la muerte y la lucha sin propósito claro. Puede causar una crisis existencial. Muchas personas que estudian filosofía pasan por una etapa nihilista, preguntándose si realmente la vida tiene sentido. Esto se conoce como el agujero nihilista, y algunos nunca salen de él, salvo que encuentren nuevos valores, como hizo Camus con el absurdo. Símbolo de radioactividad. El nazismo y el comunismo lo consideraron enemigo. Hitler acusó al nihilismo de destruir los valores tradicionales alemanes. El régimen soviético también lo censuró, porque era visto como peligroso y antisistema. Nihilismo moral. No hay ni bien ni mal objetivo. Los nihilistas morales creen que el bien y el mal no existen como verdades absolutas. Por eso, todo sistema ético es relativo o construido por los humanos, no por Dios ni por la naturaleza. Hay muchos tipos de nihilismo. Tipo de nihilismo que niega, moral, el bien y el mal objetivos.
Existencial el sentido de la vida. Epistemológico la posibilidad de conocer la verdad. Político la legitimidad del poder o la autoridad. Metafísico la existencia de una realidad última o esencial. Albert Camus lo llamó el suicidio filosófico. Para Camus, vivir sin sentido es absurdo, pero rendirse ante eso es cobarde. Él propuso rebelarse contra el absurdo y vivir con pasión a pesar de todo. Lovecraft, el escritor, era un nihilista cósmico. Decía que el universo es indiferente a nosotros y no tiene sentido ni propósito. Sus historias como El llamado de Cthulhu muestran esa visión del horror del vacío existencial. El nihilismo sigue vivo hoy. En el siglo XXI, muchos jóvenes experimentan una forma de nihilismo moderno, crisis de identidad, pérdida de fe en la política, el trabajo o la religión. Se expresa en frases como, nada importa, todo es una mentira. ¿Cuál es el punto? Origen antiguo, antes de llamarse nihilismo. Aunque el término nihilismo no existía aún, la idea de que la vida no tiene sentido o que no hay verdad objetiva ya estaba presente en varios lugares. Grecia antigua. Gorgias, un sofista, decía, mayor que nada existe, si algo existiera, no podría ser conocido, y si pudiera ser conocido, no podría ser comunicado. Esto anticipa el nihilismo epistemológico, no podemos conocer nada con certeza. Nacimiento del término, siglo XIX, nihilismo ruso. La palabra nihilismo viene del latín nihil, que significa nada. En Rusia, el término se usó por primera vez en 1829 para describir a jóvenes revolucionarios ateos, científicos y antiautoritarios. Rechazaban la religión, el zarismo, la moral tradicional y buscaban destruir el orden establecido. Literatura rusa, clave. En la novela, Padres e Hijos, 1862 de Iván Turgenev, aparece el personaje Basarov, considerado el primer nihilista literario. Fyodor Dostoyevsky también retrató el peligro del nihilismo radical en novelas como Los demonios y Crimen y Castigo. Filosofía europea, siglo XIX, Friedrich Nietzsche. 1844-1900 El gran analista del nihilismo. Nietzsche no creó el nihilismo, pero lo analizó profundamente como un fenómeno cultural. Decía que Europa enfrentaba una crisis, mayor que, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Con esto, Nietzsche no hablaba de un asesinato literal, sino del colapso de los valores religiosos y morales tradicionales. El nihilismo, según él, era el resultado inevitable de esa pérdida de sentido. Dos tipos de nihilismo según Nietzsche. Tipo significado. Pasivo: la persona se rinde al vacío, cae en apatía. Activo: la persona destruye valores antiguos para crear nuevos. Nietzsche propuso superarlo a través del superhombre, Übermensch, y la voluntad de poder. Siglo XX, el nihilismo se expande. Existencialismo. Jean-Paul Sartre y Albert Camus desarrollaron el existencialismo, que comparte raíces nihilistas. La vida no tiene un sentido dado. Sin embargo, no se resignaron. Camus propuso rebelarse contra el absurdo, y Sartre dijo que el hombre debe inventar sus propios valores. Émile Cioran, 1911-1995, fue el filósofo que vivió más cerca del nihilismo puro. Escribió obras como El inconveniente de haber nacido, donde abraza el vacío existencial y el absurdo de la vida. Decía cosas como, mayor que, nadie ha tenido una idea tan triste como la de nacer. Posmodernismo. A finales del siglo XX, filósofos como Michel Foucault y Jean Baudrillard siguieron desmontando la idea de verdad, realidad o moral objetiva. El nihilismo se hizo más difuso, pero seguía vivo en forma de relativismo radical y desconfianza hacia toda autoridad o verdad universal. Nihilismo en la cultura moderna y actual. En el cine. El club de la pelea. La vida moderna es vacía, el protagonista busca destruir todo sentido convencional. The Big Lebowski, sátira del nihilismo. Los personajes literalmente se llaman los nihilistas. Joker 2019, personaje llevado al vacío existencial, rechaza toda moralidad social. En el arte, movimientos como el dadaísmo y el surrealismo se inspiran en el absurdo y la destrucción del sentido tradicional del arte. En videojuegos, juegos como Dark Souls o Nier Automata exploran el vacío, la muerte y la búsqueda de sentido en mundos crueles y sin propósito. Hoy en día, nihilismo contemporáneo. Hoy, el nihilismo se presenta en nuevas formas. Nihilismo digital, personas que sienten que todo es falso o manipulado por las redes sociales. Crisis de sentido, muchos jóvenes sienten que la vida moderna está vacía, llena de rutinas sin propósito. Nada importa, como frase común, se ha normalizado un tono nihilista en memes,
música y humor. Época acontecimiento clave. Grecia antigua sofistas niegan verdad objetiva. Rusia, siglo XIX, jóvenes revolucionarios antiautoridad. Nietzsche analiza el nihilismo como crisis de la cultura. Existencialismo, siglo XX, Sartre, Camus buscan crear sentido frente al vacío. Posmodernismo, desconfianza total hacia la verdad. Cultura moderna, películas, arte, videojuegos y redes reflejan el vacío contemporáneo.